Hola, les doy nuevamente la bienvenida a la tercera edición de la FIL Ciudad de Nueva York. Soy José Higuera López. A continuación tendremos el panel Racismo y Marginalidad, en el que participan Ariana Harvix, quien nació en Buenos Aires y vive en el campo en Francia desde 2007. Su primera novela, Mátate Amor, fue publicada en inglés bajo el título Die My Love. Escribió 3 novelas en una trilogía involuntaria sobre la maternidad y la pasión: Mátate Amor, La débil mental y Precoz. Sus novelas han sido adaptadas al teatro en varios países como Argentina, España e Israel, y al cine en Estados Unidos. También nos acompaña Yumko Ogata Aguilar, escritora y crítica de cine afrojaponesa y pocha de Veracruz, México. Su trabajo explora la diversidad racial y cultural en México, así como las representaciones racistas en el cine y la literatura en México y Estados Unidos. También nos acompaña Moja Jereu, periodista español y colaborador en La Hora de la Uno de TVE, en Vogue y en el diario.es. También es expresidente de SOS Racismo en España y experto en divulgación antirracista, autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? También nos acompaña Iván Tais, peruano. Publicó su primer libro en 1992, Las fotografías de Frances Farmer, compilación de cuentos que le valió el calificativo de joven promesa de su generación. Entre sus siguientes publicaciones destacan las novelas El viaje interior, La disciplina de la vanidad y Un lugar llamado Oreja de perro. Dirige el blog literario Moleskine Literario, considerado como uno de los blogs más importantes del castellano. Este panel lo modera Araceli Tinajero, quien es catedrática de Literaturas Hispánicas del City College of New York y del Graduate Center. Es autora de Orientalismo en el Modernismo Hispanoamericano, de El lector de tabaquería, Kokoro, una mexicana en Japón, y de Historia Cultural de los Hispanohablantes en Japón. Araceli es cofundadora del Mexican Studies Group en el Bittner Center for Western Hemisphere Studies de la Biblioteca Mexicana The Mexican Collection en la Biblioteca Cohen de City College of New York. Gracias, Araceli, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, José Higuera López. Bueno, es un placer estar con estos escritores en esta mesa que me ha tocado moderar. Están conmigo Ariana Harwicks, Iván Tais, Moja Jereu y Yumko Ogata. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de esta feria del libro en Nueva York. Me gustaría comenzar con una pregunta más o menos general. Cuando se piensa en el racismo y la marginalidad en la literatura latinoamericana, digamos ya la literatura latinoamericana a través de los siglos, podemos ver muchísimos ejemplos, ¿verdad? Y mi pregunta para ustedes es, ¿creen que esta temática ha sobresalido en las últimas 2 décadas en la literatura latinoamericana? Es decir, en el siglo XXI, si ha sobresalido y por qué? ¿A qué creen que se deba? ¿O qué piensan de esto? No sé si alguno de ustedes quisiera comenzar. Bueno, voy a empezar yo, sí, ¿Sí? ya que estamos. Voy a empezar porque, bueno, yo contesto más desde el contexto de España, ¿no? Que es el que yo conozco. Y me parece como muy curioso, ¿no? Porque cuando pienso en las últimas 2 décadas, como que pienso como en los 80 o en los 90, y realmente las últimas 2 décadas es en el 2000. Entonces es como, wow, hay que como los tiempos son diferentes. Pero yendo a lo que estás diciendo aquí, siempre se habla, ¿no? En España de que, bueno, de que se dice, ¿no? Popularmente que no había personas negras hasta hace 30, 40 años, ¿no? Eso es un poco la creencia popular. Es una mentira, ¿no? En la que solo tienes que conocer la historia del país, la historia colonial, por ejemplo, con Guinea Ecuatorial, donde era literalmente un país africano, ¿no? Que era una colonia y por lo tanto sus habitantes eran españoles. Y así, y teniendo en cuenta sobre todo que al final África está a 14 kilómetros de España, que no está como a los miles de kilómetros que a veces nos hacen querer ver. Pero si nos centramos en las 2 últimas décadas, es verdad que ha habido como ese boom, ¿no? de mayor población
migrante latinoamericana, de África, que se ha asentado en España, ¿no? Sobre todo en los inicios de los 2000. Y todo eso, claro, ha traído también un mayor interés. Yo creo que de hecho estamos como empezando a recoger los frutos ahora de una mayor presencia de relatos escritos por personas afrodescendientes, personas negras, y que están empezando ya a entrar cada vez un poco más fuerte en el debate. Pero no nos podemos olvidar de todo lo que ya se ha hecho antes, ¿no? Yo creo que sobre todo en España hay una fuerte relación entre la literatura de Guinea Ecuatorial, de escritores ecuatoguineanos como Justo Bolequia o Remi Sipi, que han hecho mucho ese trabajo desde sus experiencias, uniendo, digamos, ambos países, contando las experiencias de la negritud, contando historias procedentes de África, y que en cierto modo todo eso, ¿no? El hecho de que, como se dice, ¿no? Ellos corrieron para que nosotros pudiéramos andar, ¿no? Y es un poco el camino en el que estamos ahora. Y ahora sí que siento que ahora que la sociedad española está empezando a abrirse en la realidad que existe en la calle, y es que España no es un país blanco, España es un país racialmente diverso, y por lo tanto las historias que se escribe, todo lo que se relata, la realidad, el contar la realidad de nuestros días pasa necesariamente por contar la realidad de las personas migrantes, de las personas negras, de las personas afrodescendientes. Y yo creo que ahí es donde estamos, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos, sobre todo los últimos 5 años, ¿no? Yo creo que aquí están siendo como muy claves. Tenemos los libros de Lucián Bomio, de Sire Vela, un fotolibro de Rubén H. Bermúdez, el poemario de Jason García López, que además es de ascendencia colombiana. Yo también publiqué un libro, ¿no? este mismo año. Entonces, como que ya creo que se está ya generando una corriente, ¿no? Que está poniendo nuestras experiencias, nuestra visión como personas negras en España, nacidas o crecidas en España, y que bueno, y contando las historias de lo que nos sucede o de lo que nos inventamos, ¿no? Cuando se trata de ficción. Entonces yo creo que ha habido, que España, digamos, que está llegando tarde, ¿no? A un proceso que tendría que haberse dado antes, pero que por fin lo estamos viviendo. Ah, muy bien, o sea que la literatura realmente es un testimonio de lo que está sucediendo en España, las, eh, las migraciones que están llegando a España o lo que ha estado sucediendo en España, como bien lo dices, hace las últimas 2 décadas Exactamente. particularmente, aunque no es un fenómeno del siglo XXI, No, sino que es por mucho que nos hagan creer eso, no es así. ¿verdad? Bien, cuando hablamos marginalidad, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a Ariana, creo que en el pasado ella ha, ha dicho, por ejemplo, yo me siento en el margen y escribo desde el margen. Algo así como el margen es mi centro. Creo que eso es lo que leí por ahí. Ariana, por favor, no me tomes en serio si no estoy diciendo aquí la verdad, pero quisiera que me comentaras un poco sobre esa marginalidad a la que tú has aludido en el pasado. Bueno, buenos días, tardes, no sé, tampoco estoy de acuerdo profundamente con, no sé si lo pronuncio bien, moja, bueno, las H's aspiradas, las H's pronunciadas, la transformación de la forma de decir las palabras y las letras es radical, es total. Bueno, eso uno lo sabe cuando es inmigrante, extranjero, como lo soy yo, como lo son muchos quizás ahí, porque de un día para otro cambia la forma de decir tu propio nombre y tu apellido, etcétera, ¿no? Pero bueno, acuerdo con él absolutamente en esto de pensar las décadas. Yo digo hace 2 décadas en los 80, ¿no? Para mí hace 2 décadas, subjetivamente mi sensibilidad está en los 70 y 80, y resulta que pasaron 40 años. Bueno, sí, y esa marginalidad que evocás, que yo dije, y que es cierto, esa escribir desde los márgenes, se está radicalizando cada vez más. Yo ingenuamente, o quizás todos pasamos por esa ingenuidad, pensé que
a medida que los años iban a empezar a correr y que iba a haber más de una década que hace que vivo en Europa, concretamente en Francia, pensé que las décadas de inmigración me iban a llevar a un cierto estatus de centro. No hablo de posición económica o de escalar la posición económica, que no es absoluto mi deseo, ni lo estoy logrando, ni podré nunca como escritora, pero sí una cierta centralidad en lo cultural, en la cultura, sentir que estoy como en el debate literario, político, cultural de Francia, como lo estoy, y siento que lo estoy en otros países como en Argentina, otros países de América Latina, y la realidad es que al revés, más años pasan que estoy viviendo en Francia, en Europa, porque siento que vivo en Europa, más marginal soy. No sé por qué se da ese fenómeno y por ende mi escritura, mis libros y los relatos son cada vez más empujados hacia las periferias, hacia no digo la clandestinidad, pero la contrasociedad, la antisociedad, casi una especie de anarquismo. Esa evolución política mía, pero también por ende que da la repercusión en mis libros, se da porque en mi caso no hay una integración, no es que es algo que yo deseé en absoluto, al revés, deseé la asimilación, pero no hubo esa asimilación, y creo que como no me asimilé yo, no me aceptaron los franceses, tampoco se asimiló mi arte, o mi escritura, o mis libros. Tampoco sé si es deseable que un escritor se asimile a algo, o que la escritura se funda en una sociedad del modo absoluto, ¿no? Siempre va a haber fricción y siempre va a haber una puja política, pero bueno, en este momento estoy atravesando, cumpliendo 15 años en Europa, un momento de gran conflictividad entre la sociedad, la cultura, mi escritura, mi identidad, ¿no? Bueno, la identidad es múltiple. No sé si respondí a tu pregunta, soy un poco pesimista quizás, ¿no? Hay que traer más optimismo a la mesa, pero... No, la respondiste, pero algunos de tus libros se ha traducido al francés, ¿cierto? Y aún así sientes esa marginalidad, sientes que estás... sí, no tiene que ver con una frustración del tipo que sería una respuesta de no estás traducida o no has ganado un premio o no te invitan. Es decir, sí, los libros están traducidos a casi 20, casi, ¿no? 17 lenguas y también Francia, ¿no? La francesa, que llegó última, que eso es un poco revelador y sintomático. Pero creo que yo leí un libro que se llama París y el odio, y yo amaba París, sigo amándola de algún modo como se ama lo que uno también odia, y yo decía, ¿por qué algunos inmigrantes extranjeros odian el lugar donde llegan? ¿Por qué será? Porque yo me fui por deseo, no me fui huyendo ni de una dictadura, ni de unas razones políticas, pero después veo que sí, que el recorrido es difícil y que se mezcla el amor y el odio, ¿no? Y eso está en la escritura, ¿no? La integración no es posible porque las dos culturas tienen que aceptarse, y eso es una transacción violenta, ¿no? Y creo que las dos partes tienen que querer esa transacción violenta, ¿no? Es violento, hay una violencia ahí en el encuentro entre dos culturas. Ya. Y Iván, ¿qué me dices de marginalidad, racismo, tu escritura, tus libros? Estoy pensando un poco en el orden de las cosas. ¿Tú crees que cómo posicionarías tú ese libro en torno a estos temas que estamos debatiendo aquí? No debatiendo, a ver, conversando. Gracias, Araceli, gracias a todos los que están en la mesa, bienvenidos. Bueno, comparto con los que han hablado esto y que a mí también me sorprendió mucho en la pregunta sobre los últimos 20 años, y me puse a pensar qué ha pasado desde 2002 hasta aquí. No sé si yo soy el mejor expositor para hablar de los últimos 20 años en Perú, porque es cierto que yo tuve un blog que seguía mucho la actualidad literaria latinoamericana y, por supuesto, peruana, y un programa de televisión, así que tenía que estar muy al día porque tenías que entrevistarlos y leer las obras, pero eso terminó en el 2007, ¿no? Y tuve una especie de shock, exceso de literatura peruana latinoamericana, y dejé de seguirlos, ¿no? Entonces, y bueno, luego hace 2 años que vivo en Estados Unidos y ya es prácticamente imposible conseguir los libros de autores peruanos, ¿no? Por lo menos de estos últimos.
Entonces ya me he alejado un poco de lo que pasa en la literatura peruana al nivel de lo que tenía antes, ¿no? Sin embargo, la pregunta te la voy a contestar en dos tonos, ¿no? En primer lugar, en el siglo XX, el tema de la marginalidad en el Perú fue central, ¿no? Ha sido central. Hay una frase extraordinaria de un escritor del XIX peruano, que es el escritor más importante del siglo XIX, que se llama Ricardo Palma, que dice: el que no tiene inga tiene de mandinga, ¿no? O sea, el que no tiene de inca tiene de negro, ¿no? Entonces, a partir de esa frase, uno puede elaborar una serie de teorías sobre cómo la literatura peruana ha intentado ver cómo nos ubicamos con nuestra parte inga y nuestra parte mandinga, ¿no? En el siglo XX, como digo, la literatura de la marginalidad, el racismo, fue capital porque se estaba construyendo una literatura, la literatura peruana, ¿no? Se empezó a construir de manera mucho más consciente, mucho más racional, aunque ya había libros en el 19, como Ave sin Nido, por ejemplo, de Carolina Mata Turner, en las que se habla de racismo, ¿no? Pero de manera más consciente se hace en el siglo XX. La literatura indigenista es una literatura que pone en el centro el tema del racismo, ¿no? Luego, la literatura hacia los 80s empieza a introducir el tema de lo afrodescendiente en el Perú, que es un tema mucho más marginal que el del racismo indígena, pero es un tema que tenía una novela icónica que se llama Matalaché, una novela donde un esclavo negro se enamora de la hija del hacendado, ¿no? Una típica novela romántica pasada del tiempo, pero no era realmente, era más anecdótica, ¿no? Pero en el siglo, hacia los 80s, hacia finales del siglo XX, surgen dos escritores que nacen directamente de la comunidad negra, donde está sentada la comunidad negra en Perú, que es Ica, ¿no? Entonces, Antonio Gálvez Ronceros y Gregorio Martínez empiezan cada uno a su manera, empiezan a retratar la sociedad negra de ese momento, más como costumbres, en el caso de Gálvez Ronceros, pero el intento de Gregorio Martínez, que además vivió en Estados Unidos muchos años, así que es un intento casi violento, ansioso, es reconstruir el lenguaje no solamente de los negros en el Perú, sino de una población concreta que es Coyungo, ¿no? Entonces hace una reconstrucción lingüística, ¿no? Incluso con grabaciones. Es muy interesante, es una literatura que tiene un peso también antropológico, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema de la marginalidad en el Perú está muy vinculado, incluso hasta el día de hoy, al tema del clasismo, ¿no? Es decir, el cholo no solamente es marginado o el negro en todo caso, también no solamente es marginado por su raza, sino también porque no pertenece al grupo de privilegio económico. Entonces, hay un cuento que yo lo recomiendo muchísimo para quienes les interese conocer eso, que se llama Alienación, justamente, de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que es la historia en el Perú, bueno, hay una serie de categorías, en este caso le dicen sambo, ¿no? Negro con blanco, ¿no? Y es un sambo que vive en una ciudad privilegiada, que es Miraflores, pero en una zona mediana, digamos, que es de Miraflores, ¿no? No la zona alta, sino la mediana, Santa Cruz, y él se enamora de la chica guapa del barrio y pretende convertirse en blanco cuando descubre que la chica guapa del barrio termina enamorada de un gringo y yéndose a vivir a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una gran historia detrás de esta alienación de este sambo que quiere pasarse, ¿no? Sortearse el blanco peruano y quiere volverse de frente de sambo peruano a gringo norteamericano, ¿no? Y lo consigue dramáticamente porque consigue ser ciudadano viendo pelear a Vietnam y muriendo por Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Pero lo interesante de ese cuento de Ribeiro es que después, en lo que él llama colofón, ¿no? Del cuento, cuenta la historia de qué pasó con la chica guapa del barrio, la chica guapa, blanca, que se casa con el gringo y se va a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y termina, entonces ya murió el personaje de Alienación, que se llama Bob López, ha muerto él, y nos cuenta qué ha pasado con la chica, ¿no? Vamos a seguirla.
Y la chica ahora está, no sé si se acuerda de un Al Bundy de Matrimonio con Hijos, está casada con un Al Bundy, ¿no? O sea, un hombre que está tomando cerveza en su sofá y que le dice, dame más cerveza, y la oculta, y le termina diciendo, la última frase es, anda rápido y sírveme chola de mierda, ¿no? Entonces, ella ha entrado, ella que era, digamos, el top, ha entrado a la marginación en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso Esa doble marginación, ¿no? ¿Verdad? Ajá. exactamente, ¿no? Creo que algo de eso hablaba Ariana también, ¿no? Entonces uno se da cuenta en este cuento de Rivero, que vivió en Francia casualmente toda su vida, ¿no? Se da cuenta de que el ser central no te quita el ser periférico en otro estado, en otra situación, en otro contexto, ¿no? Entonces que la búsqueda por blanquearse, ¿no? O sea, por ser centro siempre, termina más bien mandándote a las periferias, a cualquier periferia, ¿no? Ajá. En mi caso concreto, no en el orden de las cosas, que es un libro más adolescentes, pero yo sí intenté escribir una novela muy honesta llamada Un lugar llamado Oreja de Perro, en donde yo quería retratar cómo ve un limeño de una clase no privilegiada, una clase media, pero digamos normal, en el sentido económico, o sea, no pobre, no rico, ¿no? Periodista, con curiosidad, y cómo veía él la guerra interna y la sierra, ¿no? Entonces me interesó mucho trabajar ese tema, justamente vinculado a todo esto que acabo de comentarles de Ribeiro, la otra visión, ¿no? Y no sé si se llegó a entender muy bien lo que yo quería hacer, pero mi idea era que existe una enorme incomunicación, no por racismo, sino por historia. Nos hemos incomunicado, es difícil acceder. Entonces este personaje de un lugar llamado Oreja de Perros es un periodista limeño que va a una zona llamada Oreja de Perro en Ayacucho, intenta entender el mundo andino, intenta entender la violencia andina, y resulta que no puede entenderla, que no puede, y siente que rebota, pero aprende, ¿no? Con digamos, no se puede comunicar directamente, pero aprende con la visión, con la convivencia, ¿no? Entonces, y se da cuenta, en la novela, que ojalá pudiesen leerla en algún momento, se dan cuenta de que existen cosas en común a pesar de que hay grandes diferencias. En este caso, la pérdida y la necesidad de recuperar la memoria que tiene en común él con su pasado personal y el pasado personal de cada personaje indígena que está ahí, y general colectivamente del Perú, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía para contestarte. Gracias por la pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. Interesante que dices de que cómo este personaje está tratando de salir de los márgenes y bien llega a otro margen, ¿verdad? Cuando aludías al cuento. Bueno, esto me hace pensar en la otra panelista, que es la escritora y crítica Junko Ogata, quien nos habla, o más bien ella estudia y además nos habla del fenómeno de la migración japonesa en México, pero no solamente en México, sino en Veracruz, ¿verdad? Cuando hablamos de México, la gente piensa, oh, Ciudad de México, ¿verdad? Y eso dentro de México sería, digamos, el centro, pero cuando hablamos de Veracruz, ya estamos hablando de cierta periferia dentro del país, y entonces ella, ya que investiga la migración japonesa, que es una migración no marginal, no le diría yo marginal, pero es una población bastante pequeña, y si la comparamos con otros migrantes en México, entonces quisiera saber cuál es su postura aquí, o que nos cuenta un poco de sus investigaciones y de lo que está escribiendo. Sí, pues la cuestión sobre el racismo en la literatura en el contexto latinoamericano y en el mexicano es que se usa este como mito fundacional de que todos en toda América Latina somos mestizos o mestices, y que todos descendemos de esta parte de una raíz indígena,
como homogeneizando a todas las naciones que estaban aquí antes de que invadieran los europeos, y por otra parte que todos tenemos ascendencia blanca europea, ¿no? Y entonces que no existe el racismo porque pues si no nos habríamos segregado como en Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad pues el racismo contenido en estas narrativas es la asimilación, que buscan asimilar a todas, tanto las naciones indígenas como afrodescendientes, asiáticas, etcétera, con el propósito de blanquearles, ¿no? Y esto está muy presente en la literatura a lo largo del continente, ¿no? Pensando desde José Vasconcelos, que fue secretario de Educación aquí en México y que fue quien creó el lema de la universidad más importante pública de México, donde yo estudié, la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y que es como, bueno, por mi raza, pero ¿cuál es esta raza, ¿no? Y en su texto de la raza cósmica, él dice que como lo ideal sería que se mezclaran las 4 razas supuestas que existen para crear una nueva raza de bronce, una raza cósmica, y muchas personas no leen el ensayo y dicen, claro, es que él era antirracista, ¿no? Es que había que mezclarse todo mundo y era muy amigable y lo que sea. Pero en realidad este discurso buscaba blanquear, porque en la parte donde dice, bueno, ¿y qué valores va a tener esta nueva sociedad, ¿no? La raza de bronce, dice, bueno, no vamos a imponer por la violencia, ¿no? Como se hizo en el pasado, solita la gente se va a dar cuenta que los valores de las razas blancas son las mejores y pues las van a usar, ¿no? Entonces, este es como una constante a lo largo de la literatura latinoamericana y de blanquear a los escritores que pues no lo eran, como en el caso de Machado de Asís, que pues podemos decir que es el escritor más importante de literatura brasileña, ¿no? Que vivió en el siglo XIX. Y bueno, al menos cuando yo estudié la licenciatura, apenas salí hace un par de años, nunca nos dijeron que él era negro, ¿no? E incluso fue un tema de debate en Brasil porque había un comercial en la televisión donde supuestamente salía Machado de Asís y lo ponían como un hombre blanco, ¿no? Y no lo era un hombre negro. Y también pensar que cuando se habla sobre poblaciones racializadas, ya sea de naciones indígenas o afrodescendientes o asiáticas, el discurso hegemónico es el de una persona blanca o blanco mestiza que nos trata como objetos y no como sujetos, ¿no? O sea, que es esta idea de hablar por los que no tienen voz, cuando siempre hemos tenido voz, solo que nunca nos han querido preguntar y nunca nos han dado el acceso a los medios para distribuir nuestras ideas a través de la literatura, ¿no? Y en el caso de México, pues las personas afrodescendientes no fuimos reconocidas de manera constitucional hasta 2019, ¿no? Apenas en el censo de 2020 fue que por primera vez se hizo la pregunta para reconocer y contabilizar a la población afrodescendiente. Entonces, en la historia de la literatura mexicana no hay escritores afrodescendientes, ¿no? Antes del año 2000. Y esto no es porque las personas negras no escribamos, sino porque nunca nos dieron acceso a publicar, porque el mundo de la literatura y las casas editoriales está controlada por una élite de personas blancas que solo se publican entre ellas, y porque pues se publicaban estos discursos racistas en contra nuestra, que incluso se cuestionaba si éramos seres humanos, ¿no? Si pensábamos siquiera. Un gran ejemplo es el Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, que es muy reconocido por uno de los ensayos más racistas que se ha escrito en la historia de México, ¿no? Que es El laberinto de la soledad, que plantea a la población mexicana, de nuevo, a partir de este discurso homogeneizador del mestizaje, y diciendo que es que lo que pasa es que la población mexicana son una bola de traumados porque nunca superaron que Hernán Cortés y Marina, como él fue violento con ella, o sea, como también una serie de ideas misóginas que no voy a darles tanta atención ahora. Y pues en contraste me parece que en los últimos 20 años ha sido muy importante el uso de las redes sociales para que las personas de distintas partes del país podamos hablar de nuestras realidades, ¿no? Hablar en particular de las realidades del racismo, que hasta hace muy poco todavía existía de manera pues muy difundida esta idea de que es que en México no hay racismo, es clasismo. Y pues
están cercamente relacionados, ¿no? No se pueden separar y obviamente sí hay racismo, ¿no? En México. Y pues si bien no es lo mismo que tener acceso a publicar a través de las grandes casas editoriales, ciertamente el uso de las redes sociales nos permite crear redes, ¿no? Y conocer otras formas de literatura. Algunas poetas como Aleida Vázquez Cisneros, que es afromexicana, Alan Peláez, que es afrozapoteca, pero que además fue migrante indocumentada en Estados Unidos, ¿no? Y que escribe tanto en inglés como en español. Ariana Brown, que es otra poeta estadounidense negra con ascendencia mexicana. Y pues estos textos no están editados y distribuidos de manera amplia, no son de muy difícil acceso aquí. Y pues por último, pensar en el hecho que también si de por sí las personas negras mexicanas no somos reconocidas como mexicanas, ¿no? Siempre es de dónde vienes, eres cubana, eres colombiana, eres del Caribe, ¿no? Sin pensar que también hay Caribe en México, ¿no? La idea del Gran Caribe mexicano el Gran Caribe como lo plantea Antonio García de León, un historiador de acá. Pues todas las comunidades asiáticas que emigraron hacia acá tampoco son reconocidas, ¿no? Entonces, en mi caso personal, siendo parte de ambas comunidades, pues siempre es esta cuestión de extranjerización ¿de dónde eres? No, pues de Veracruz. O sea, ajá, pero ¿de dónde eres? O sea, tu papá es cubano, ¿no? O cómo, ¿no? Y pensando que aunque mi bisabuelo migró de Japón en 1907, voy a seguir siendo una extranjera perpetua, ¿no? Y esto está a través de la literatura porque solo conozco un texto de una mujer mexicana de ascendencia asiática, fantástico, que habla sobre la violencia que vivieron las personas de la comunidad japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, donde les pusieron en campos de concentración, pero fue distribuida a través de una editorial independiente muy pequeña y yo lo conseguí como de pura suerte porque soy adjunta de una materia en la que el profesor trabajaba en ese editorial y me regaló el texto, ¿no? Pero no circula. Y entonces, pues es muy importante como que se le dé la atención y que sobre todo se le den recursos a las personas negras, asiático-descendientes, indígenas, para que podamos publicar nuestras propias historias. Porque incluso ahora que ya está como de moda aquí en México hablar le llaman la tercera raíz, ¿no? Igual en esta idea racista de que sí existen las dos raíces y solo se le agrega la africana así como un adendo de última hora. Pues muchas personas hablan y escriben y hacen películas sobre afrodescendencia, pero muy pocas personas son negras. Y las personas que más recursos tienen para hacer estos productos no son personas negras, ¿no? Y eso mismo es una expresión de racismo institucional. Y por último, solo hablar de, por ejemplo, si bien a partir de lo que ocurrió en Estados Unidos con el caso de George Floyd, como que volvió a ocurrir esa conversación en el espacio público sobre el racismo que también existe en México, no tenemos textos como el de Ibram Kendi, ¿no? Sobre antirracismo, sobre, digamos, como los que ha habido sobre todo en el mundo angloparlante o en el espacio angloparlante de Estados Unidos, Reino Unido. Y aquí, a través de una gran editorial, se publicó un libro sobre como el texto sobre racismo en México, ¿no? Cómo funciona, cuáles son sus formas o sus dinámicas. Y lo escribió un hombre blanco privilegiado que tiene una serie de televisión, ¿no? Y cuando se le interpeló, pues como por qué sentía el derecho de narrar nuestras historias en lugar de nosotros, pues fue como, perdón que no te haya gustado, ¿no? Sin entender que el poder que haya tenido eso es parte del racismo sistémico. Entonces, bueno, eso es como más o menos el panorama que yo veo ahora y que las redes sociales nos han permitido extender un poco más los diálogos sobre la violencia del racismo. Muy bien, bien, pero también se trata de los números, si me permites, Junko. Se trata de números. En el caso de México, la población negra es diminuta si se compara con el número de afrodescendientes en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de números pero muy aparte. No es que yo esté defendiendo el hecho de que no se les dé voz
o ellos no hayan, los afrodescendientes no hayan tenido su propia voz. Y en el caso de los escritores japoneses, o ya sea Nisei o Sansei, hay muchísimos textos, bueno, muchísimo, no tengo aquí la lista, pero sí hay varios escritores que han escrito y publicado en México. Claro, no han sido bestsellers ni nada por el estilo, pero sí los hay, no solamente uno, ¿verdad? Y bueno, las redes sociales, como tú bien lo has dicho y como nosotros sabemos, han permitido, ¿verdad?, que se hable de racismo y hablar de estas, desde estas, desde estos márgenes, si así se le puede decir. Entonces, creen que hablamos más de racismo y desde los márgenes, precisamente por las redes sociales, o es que se trata de las migraciones mundiales que están sucediendo últimamente. No sé, o también si pensáramos, ¿verdad? Porque en el caso de la literatura norteamericana, eh, eh, hay abundantes textos sobre los afrodescendientes, los personajes son africanos, los personajes están en Estados Unidos y van a África a encontrarse con sus pasados, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que la literatura escrita en español sobre estos temas es acaso un reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos? En la verdad, ¿Dentro? o Creo que ha habido ahí como que se queda así como un poco parado. Voy a entrar como a responder. Antes sí que quería responder una cosa que como que comentabas antes. O sea, yo creo o sea, que a veces nos tenemos que preguntar, ¿no? Porque es un discurso que muchas veces escuchamos, ¿no? De, bueno, no es una comunidad tan grande, o un poco lo comentaba yo al principio, de que, bueno, hace igual 40 años igual no había tanta gente negra en España como la que hay ahora, pero, o sea, igual tenemos que salir de esa lógica, ¿no? De que, o sea, a partir de qué número es aceptable, ¿no?, que se convierta en un debate público el racismo que sufren las personas negras en España o en otro contexto, ¿no? O sea, si empezamos como a poner una tabla, ¿no?, o sea, un listón, probablemente ese listón va a ser como muy relativo. Para mí el listón es en cuanto una persona ya sufre ese racismo, ya tenemos un problema de toda la sociedad, ¿no? Pero sin embargo es la otra parte la que le interesa, ¿no?, que ese listón sea como muy difuso, ¿no? Bueno, no hay tantos, bueno, no son tan... ese discurso de constantemente colocarnos en la situación de minoría, ¿no? Que incluso a lo largo de la historia ese discurso de la minoría ha calado pues sobre las mujeres, ¿no? Y es como que minoría de qué, o sea, ni en número, pero sí en el sentido del poder, ¿no? Entonces como revisar un poco desde allí. Luego, respecto a lo que decías de la literatura que llega de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en España el problema que hemos tenido es que solo hay atención, o sea, los países europeos han interiorizado, ¿no?, y la población, que el racismo es un problema de Estados Unidos, ¿no? Tal. ¿Por qué? Porque o sea, ese imperialismo cultural estadounidense que ha hecho que haya habido mucho debate, conversación con libros, películas, series, etcétera, que han tratado este tema de algún otro modo, es lo que consumimos a través de que si Netflix, que si los libros que nos llegan. Creo que la inmensa mayoría de los que nos iniciamos en temas de racismo lo hacemos a través de material procedente de Estados Unidos, porque es lo que tenemos más a mano, es lo que nos llega a las librerías de aquí, etcétera. Ahora yo creo que estamos como tratando de romper eso, ¿no? A mí una cosa que me llamaba con mucho la atención era como, joder, aquí hay perfiles potentes de personas racializadas migrantes que por ejemplo, no están sacando libros, no están sacando literatura. Y no ha sido hasta, como decía, estos últimos 5 o 7 años cuando de repente a las editoriales les interesa lo que escriben las personas negras. ¿Es porque realmente se hayan vuelto antirracistas de repente? No, o sea, yo lo asumo, ¿no? Claramente, yo asumo que no es porque se hayan vuelto antirracistas de la noche a la mañana, simplemente porque de repente se han dado cuenta de que
Uno, hay un público, existe un público que también, que históricamente hemos estado absolutamente fuera del radar de las editoriales, absolutamente fuera, ni en la forma ni en las historias que se publican, ni en los autores que contratan esas editoriales. En ningún aspecto hemos estado dentro del radar, hasta que de repente vemos cómo, por ejemplo, a través de las redes sociales, pues distintas personas negras en este caso, tenemos un discurso, contamos nuestras historias y hay un público ahí que lo recibe. Y hay un interés clarísimamente como económico, es decir, un momento, si esta persona que escribe aquí en redes sociales, cada mensaje que escribe llega a no sé cuánta gente, igual si esto lo escribe en formato libro, nos trae como dineros. Yo no, o sea, yo prefiero ser como muy claro con este asunto de decir, bueno, yo asumo perfectamente que detrás de las editoriales hay un interés económico. Es más, te diré, tras el asesinato de George Floyd, o sea, igual en un mes y medio tal vez me contactaron como 9 editoriales, como 9, de repente, ¿no? Porque decían, buah, pues resulta que hay un interés en saber qué pasa sobre el racismo y de repente como 9 editoriales me contactan, oye, escríbenos un libro sobre esto, ¿no? Entonces, o sea que Estados Unidos, como por desgracia, empuja a la gente que no sufre el racismo a interesarse por el racismo, cuando nosotros llevamos hablando de este tema muchísimo tiempo y por desgracia tenemos que esperar a que ocurra una desgracia en Estados Unidos para poder hablar de racismo en nuestros contextos. Ahora bien, nosotros somos conscientes y decimos, vale, vamos a utilizar esto para poder hablar de las historias de lo que ocurre aquí en España, en este caso, y que creo que ocurrirá en otros contextos igual. Gracias. Ariana, ¿querías decir algo? Sí, porque, Disculpa, solo quería como Perdón. continuar con esta idea que me parece súper importante. Déjame permitirle a Ariana y vamos en orden, ¿sí? Gracias. A ver, Ariana, sí. Sí, no, simplemente que es cierto el aprovechamiento, no solo no hay que ser inocente, sería, digamos, absolutamente falaz pensar que hay un interés genuino, que de repente todos los directores editoriales de las grandes editoriales o los productores de cine tienen un amor al prójimo, un amor al ser humano y no tienen ideas xenófobas, racistas, antisemitas, etcétera. Siempre hay un fondo económico, siempre hay solamente un aprovechamiento, ojalá haya algunos que no, pero... Y ahí está un problema difícil, en esta mesa no se va a poder charlar, que para mí es el gran tema, que es cuál es la posición que tiene o que tendría o que podría, cuál es el espacio que le queda al escritor, al artista, para adoptar entre dos realidades muy difíciles. Por un lado, el racismo o la discriminación o el odio al otro o el antisemitismo, y por otro lado, no dejarse aprovechar. Bueno, Moja decía, o conscientemente, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto? Porque también hay una corrupción ahí en aprovecharse de eso, ¿no? También lo veo con las mujeres, a muchas mujeres no las dejan escribir sobre lo que quieren, a menos que sean ya famosas o célebres, salvo que escriban sobre temas femeninos o feminismo, ¿no? ¿Cuánto se deja un artista instrumentalizar en pos de poder también escribir, ¿no? Es difícil, me parece, el dilema, ¿no? Sí, son espacios difíciles y esto merece otra mesa. Sí, ¿qué quería decir, Junko? Sí, que pues como respecto a tu primer comentario, pues de acuerdo tan solo con el censo somos 2.5 millones de personas afrodescendientes en México, ¿no? Y probablemente éramos muchísimos más desde la colonia, ¿no? O sea, desde el siglo XVII. Durante el siglo XVII, la Nueva España era el lugar que tenía más personas esclavizadas del continente africano, ¿no? De todo el continente. Y bueno, 2.5 millones de personas en la actualidad sí me parece suficiente como para que podamos tener el derecho a escribir libros sobre nosotros, ¿no? Ni siquiera es como agenciarnos a hablar sobre otras comunidades. Y también pensar que la población blanca en México es una minoría y ellos no son minorizados, ellos tienen el control de la industria editorial, ¿no? Las personas blancas que emigraron durante la Guerra Civil Española hacia México, fundaron el Colegio de México, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, y eso está fantástico, pero ellos retienen el control de todas las cosas que se publican, incluyendo lo que se publica sobre personas negras, ¿no? Entonces, igual que como señalaba Moja hace un momento,
tampoco es una idea de que porque es una minoría entonces no importa tanto, ¿no? Y la idea no es que escriban o no escriban las personas negras o asiáticas, porque siempre hemos escrito. El problema es que nuestros textos no tienen la misma difusión, y ese es como el punto central. Tal vez tienes una lista de 50 escritores japoneses de ascendencia, o perdón, mexicanos de ascendencia japonesa, pero el problema es que ninguno es editado por Planeta o por Random House o por ninguna de estos grandes espacios, ¿no? Si no circula, entonces no vamos a tener acceso y no vamos a saber que existen. Y si no sabemos que existen, se nos hace fácil afirmar que pues es porque no hay nadie, ¿no? Si hubiera, pues estarían los textos. Y respecto al comentario de Ariana, también me parece interesante porque creo que es una coyuntura importante para hablar de si hemos sido históricamente excluidos de estos espacios de las casas editoriales. Si es por una desgracia que ahora tenemos acceso, pues tenemos que tomar el control de eso y que no se quede nada más en cuando quieren oír hablar sobre racismo, ¿no? Y que creo que en el caso de las mujeres blancas sí se les encasilla escribir sobre romance, ¿no? O escribir sobre feminismo, pero las mujeres negras, indígenas, asiáticas, ni eso, ¿no? Porque la idea sobre nuestra feminidad no es la misma y no somos consideradas incluso mujeres dentro de estas categorías, ¿no? Entonces, me parece importante que haya presencia de nosotras, de nosotres en la industria editorial para contar nuestras propias historias y que no sea esto, que alguien más habla por nosotros porque no tenemos voz, ¿no? Entonces, gracias. Pues lo estás haciendo y es justamente a través de las redes sociales. Y yo creo que las redes sociales es un espacio magnífico porque muchísima gente, como bien sabes, lee a la gente. Así que yo creo que están en el momento perfecto y en el lugar perfecto. No sé si podríamos llamar a las redes sociales marginales o como o qué, pero desde ahí están escribiendo y tienen voz, como es en tu caso, como es el caso de Moja. Bueno, Moja también ya está ya publicado y hay, tiene muchísima gente que visita sus páginas, etcétera. Así que bueno, estos temas de racismo, marginalidad son temas pues yo creo que siempre candentes y siempre bien importantes para hablar de la literatura no solamente latinoamericana, sino mundial. Desafortunadamente solamente nos quedan unos segundos para terminar este segmento. Yo no sé si alguien tiene algo así rapidito que decirnos para cerrar este panel. Yo, Araceli, quería comentar algo muy brevemente. Muy interesante, en realidad la mesa me ha gustado muchísimo. Muy interesante tu pregunta sobre la literatura norteamericana, que se hace preguntas muy distintas a las que hace Latinoamérica y que yo consumo mucho literatura norteamericana y me has hecho pensar, ¿no? ¿Por qué no pasa eso en América Latina? ¿Por qué no está esa idea de identificarse? Busqué en mi mente algún texto sobre eso peruano y no lo encontré. Lo más parecido, y en ese texto estaba pensando mientras Yunka hablaba, es un cuento que se llama Warmakuyay, ¿no? La historia de Arguedas, que era un hombre blanco e indígena que se enamora de una indígena pues, mayor que él. Warmakuyay significa amor de niño, y ella no lo acepta, ¿no? Y entonces el final del cuento, él se pregunta qué suerte tiene ella, que está sojuzgada, que está oprimida, que es una empleada, una esclava, ¿no? Qué suerte tiene porque sabe a dónde pertenece. Qué suerte tienen los blancos que sojuzgan y critican porque ellos saben dónde pertenecen. En cambio yo, ¿a dónde pertenezco? No soy ni blanco ni indígena. ¿Yo a dónde pertenezco? ¿No? Entonces esa pregunta me ha quedado con este panel, ¿no? O sea, finalmente la pregunta por la marginalidad me llevaba a la pregunta que creo que todos podríamos hacernos es, ¿yo a dónde pertenezco? ¿No? Gracias a la Bueno, y la feria del libro en Nueva York, uno también pregunta que uno se hace, ¿no? La literatura latinoamericana en Nueva York y el papel de esta, ¿no? Dentro del contexto neoyorquino. Bueno, sí, Ariana, y contigo cerrando. No, sí, no, recuerdo la persona que ganó el Man Booker Prize,
Marieke Lucas Ringenveld. Bueno, estoy viendo de 100 artículos, 99 dicen la granjera no binaria ganadora del Booker Prize, la granjera no binaria. Y después ella se sintió muy mal de que solamente le preguntaran morbosamente, casi como voyeur, como chusmerío, para ver cómo era ser no binaria, como si les interesara más esa condición que su obra, ¿no? Y ella se sintió muy frustrada y muy humillada, ¿no? Entonces es un tema muy interesante para conversar, debatir, pensar la posición del artista. Entiendo que hay que ganar lugares y batallas, y hay que conquistarlo ahora que en este siglo se está mirando a las mujeres y a gente que ha sido muy apartada y marginalizada y borrada de la historia, pero ¿cómo se toma ese poder? Siempre es la toma del poder, ¿cómo no hacerlo? Pero bueno, es un gran debate, ¿no? Es muy difícil. Yo lo entiendo también, ¿no? Solo como apunte, sus pronombres son ella. Sí, pero ella, claro, pero se sentía muy mal de ser constantemente, que le preguntaran únicamente sobre su condición no binaria y no sobre su obra, ¿no? Lo ha manifestado muchísimas veces. Es que te referías a ella como ella, y la escritora y es ella. Claro, pero más allá de esa corrección, que también es otro tema, la corrección de la lengua, ¿no? Cómo nos posicionamos con la lengua, ¿no? Cómo se extirpa o no la violencia solo de la es lengua. respetar sus pronombres, es todo. Claro, y más allá del respeto por el pronombre, después respetar la obra, ¿no? Que es lo que quería, y no, creo que no se logró. Bien, pues muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo y que tengan bonito día. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.